Dicen que si te pones un saco apretado, una camisita, una corbata, te recortás la barba, te peinás con gel en diagonal hacia atrás y aprendés a jugar al Football Manager, en menos de un año estás dirigiendo un club de primera. A tan solo unos días del despido de Fernando Gago, vamos a hablar de un fenómeno que no para de crecer: el técnico europeo que jamás pisó Europa. ¿Y qué mejor símbolo del técnico moderno que Fernando Gago? ¿Vos me creerías si yo te digo que todos los papelones que le hizo pasar este técnico al club se podrían haber evitado con un pequeño vistazo a su historial? Pero para entender a Fernando Gago hay que rebuscar en la historia. Debemos ir para atrás en el tiempo. Diciembre del 2006, Madrid, España. Fernando Gago es presentado como un nuevo futbolista del Real Madrid, proveniente de Boca Juniors, con apenas 20 años, y siendo 5, el Madrid garpó casi 28 palos verdes por él. Una locura total teniendo en cuenta su posición y los números que se manejaban hace 20 años atrás. A su corta edad, a Gago ya lo comparaban con Valdano Redondo. Poco a poco, Gago fue tomando protagonismo en el equipo merengue, llegando a ser titular con 21 años de edad. Sin embargo, apareció el enemigo más grande de su vida: él mismo. Llegaron sus primeras lesiones, primero musculares, después articulares y óseas. Poco a poco fue desapareciendo del equipo titular cada vez con más regularidad y fue reemplazado por Xabi Alonso. De ahí en adelante su carrera fue en declive. Para el 2011 sería cedido a la Roma a ver si podía recuperarse, pero no era el mismo. Se fue al Valencia, quien al tiempo lo cedió a Vélez, donde solo jugaría 8 partidos. Debió volver al Valencia y le comunicaron que no sería tenido en cuenta, y al mismo tiempo Boca comenzó las gestiones para repatriarlo. Para el 23 de julio de 2013, después de 7 años en los que Gago pasó por varias lesiones menores que no le habían permitido brillar, volvía al club que lo vio nacer ya con 27 años, buscando renacer como jugador. Se había ido como una promesa total y volvía como un viejo conocido. Con algunas lesiones menores, pero destacando nuevamente una lesión en los ligamentos, Gago tuvo la continuidad que había tenido en sus inicios, pero increíblemente sucedería su primer rotura del tendón de Aquiles. Y digo primera porque sufriría 4 lesiones más de la misma magnitud de allí en adelante, que harían vivir a Gago un infierno en la recta final de su carrera. Gago no solo se rompería porque sí, sino que le sucederían partidos muy importantes. 3 fueron en partidos contra River y 1 en un partido decisivo de la selección argentina para entrar al Mundial del 2018. Uno puede creer que un tipo que se recupera tantas veces está destinado a brillar, pero no sería así para Gago. De hecho, el fútbol parecía solo escupirle en la cara sin parar. Primero, pasó toda su carrera alternando entre lesiones que no le permitieron jugar y partidos importantes perdidos. Fue subcampeón del mundo en 2014, subcampeón de América en 2015 y con Boca subcampeón de la Libertadores 2018, entre otras finales perdidas. Hasta su retiro en Vélez, y pese a todo lo que le pasó, Gago era un tipo respetado, porque era un deportista por naturaleza, un amante del fútbol. Estaba claro que todas las lesiones que había tenido, todos los malos momentos que había pasado, todos se los había tragado él solo. La cantidad de noches sin poder dormir pensando en su futuro deben haber sido realmente duras. Pero hay algunos puntos de la vida de Gago que no se suelen nombrar más que por encima, y se entiende que el futbolista es lo que es adentro de la cancha, sí, pero ¿hasta qué punto? Han existido, existen y existirán muchos jugadores o entrenadores fantásticos, pero que por su forma de ser han fracasado en varias facetas. Gago arrastró desde inicios de su carrera infidelidades por doquier. Se han dicho muchísimas cosas de Gago como persona, desde que era un mujeriego hasta un mentiroso y mal tipo. Pero si creen que lo que es una persona en su vida privada no se lleva al terreno futbolístico, pueden estar equivocados. En el partido de su última rotura, que se produce cuando un jugador del Aldo Civi lo choca en una dividida, Gago va a partirlo en venganza. Y podemos entender que fue un momento de ira total, de odio acumulado de años que descargó en el pibe de Aldo Civi. Pero ver a un tipo que perdió toda su carrera por lesiones, hacer esto es complicado. Su retiro fue a finales de 2020 y de forma inesperada a inicios del 2021 ya era entrenador del Aldo Civi, equipo que peleaba por la permanencia en primera. No le fue bien en el Tiburón, pero la realidad es que era un equipo muy limitado. Tuvo algunas muestras de fútbol y su equipo era bastante goleador, pero le convertían más de lo que lo hacía. Se le reclamó mucho el querer impulsar sistemas que no eran compatibles con el plantel, como hacer que el equipo siempre salga jugando por abajo con un equipo muy inferior a sus rivales. Gago renunció a fines de septiembre y, oh casualidad, para el 21 de octubre ya era el técnico de Racing. ¿Acaso Gago estaba arreglando todo con Racing por atrás mientras dirigía al Aldo Civi, que estaban puestos de descenso? Y mientras pasaba esto, se hizo público que engañó a su mujer, la madre de sus 3 hijos. En la academia se popularizó como entrenador y se convertiría en un técnico con proyección a Europa. Joven, siempre bien vestido,
rápido, prolijo y con equipos que buscaban jugar bien a la pelota. En Racing armó un equipo muy goleador y para 2022 tuvo un gran arranque. Llegó a la final de la Copa de la Liga, pero perdió contra Boca. En la Copa Sudamericana quedó eliminado en fase de grupos. Al tiempo, afuera de Copa Argentina contra Agropecuario, club del ascenso. Para la segunda mitad del año solo le quedaba la Liga y Racing peleó hasta el final y llegó a una épica definición por el campeonato de la que da para hablar un video entero. En un final de película, Racing perdió y Boca campeonó en su lugar nuevamente. Para el 2023, Gago consiguió sus primeros títulos como entrenador al ganarle 2 finales a partido único a Boca. En la Libertadores llega a cuartos de final después de un partido de película contra Atlético Nacional, pero el equipo de Gago se volvió a cruzar con un viejo conocido, Boca Juniors. Empate 0-0 en ambos partidos y eliminados por penales de la Libertadores. A los días, eliminados de la Copa Argentina contra Huracán. Al tiempo, le toca jugar el clásico contra un Independiente muy golpeado y de plantel inferior. Racing pierde 2-0 de local y Gago se va remil puteado del cilindro. Se lo tildó de soberbio, de egoísta y que no reconocía sus errores e insistía con sistemas y jugadores que no funcionaban. El 30 de septiembre, Gago renuncia a su cargo. Todo parece indicar que va a tomarse un tiempo, esperar y descansar, ver qué propone la vida tan loca en la que viví. Diciembre del 2023, Gago es confirmado como técnico de Chivas de Guadalajara. Allí dirige hasta octubre de 2024, cuando Boca arde en llamas, eliminado de todo después de perder el superclásico con River de local y contra los suplentes del Millonario que jugaban la semifinal de la Libertadores. Martínez deja el cargo y el puesto de entrenador de Boca queda vacante. Gago suena, pero Riquelme no lo va a llamar. Al fin y al cabo, seguro que tiene a alguien que con una investigación tan cortita como la que acabamos de hacer pueda hacer saltar a la vista que Gago no es un tipo confiable. Octubre del 2024, Fernando Gago es el nuevo entrenador de Boca Juniors. El resto es historia. Mi problema con Fernando Gago no es con Fernando Gago, es con Fernando Gago. Mi problema con Fernando Gago no es con él, sino con que es un tipo con un currículum digno de un vendedor de curso. Como jugador fue brillante, pese a todas las lesiones que tuvo, el tipo siguió y alcanzó un nivel que todo futbolero sueña. Debutó en primera, se fue vendido al Real Madrid, después jugó en otros clubes de Europa, mundial con la selección argentina, una bestialidad para la poca continuidad que tuvo. Pero ser jugador no se acerca en nada con ser entrenador. Y repito, no importa que también Gago juegue o sepa sobre el juego, porque el técnico es más que eso. El técnico debe ser el líder, más que un capitán, más que el mejor jugador. Mi forma de ver el fútbol y la vida me dice que Gago es un tipo al que el universo no para de decirle que cambie, pero no lo hace. Parece un tipo autodestructivo, alguien que sabe que él estaba para mucho más, que iba a ser el entrenador del Real Madrid algún día y quizás pueda hacerlo porque ha demostrado saber de fútbol y ama el deporte, pero se equivoca, pierde por errores propios en la vida y en el fútbol y parece solo levantarse y seguir, como si su psiquis estuviese blindada, como si fuese un tipo frío. Y no creo que lo sea, porque es admirado por grandes futbolistas, pero siento que no puede evitar pensar que él debe ser el protagonista y lamentablemente no es así. No digo que todos los entrenadores deban amar al club al que dirigen, pero si querés triunfar tenés que comprometerte, tenés que ser autocrítico como en todo ámbito de la vida. Y Gago parece que nunca se equivoca, siempre parece que es él contra el mundo, él contra los periodistas, él contra las lesiones, él contra la vida misma. Y sí, tiene razón, pero que el árbol no tape el bosque. Gago y muchísimos entrenadores piensan más en sí mismos que en equipo. Pongo de ejemplo a Fernando, por ser un caso reciente, pero podemos hablar de Michelis, de Soso, de una larga lista de egocéntricos que creen que el fútbol es como el ajedrez y no se dan cuenta que es como la vida misma. En Aldo Civi nunca entendió que era imposible jugar a lo que él quería con el plantel que tenía. Se fue después de 6 derrotas consecutivas para estar dirigiendo a Racing al mes siguiente. Bueno, se fue muy insultado de la academia y tildado de soberbio. Al mes era entrenador en México. Cuando los rumores de Boca estaban más fuertes que nunca, Gago negó todo y dio su palabra. A los días era el técnico de Boca. Así jugaba el equipo de Gago en las primeras fechas, porque estaban empecinados en jugar 4-3-3. Cambió el esquema por obligación y tuvo una fantástica racha, pero cuando pudo, cambió todo en el momento menos oportuno. Por eso nos referimos a estos técnicos como los entrenadores modernos, porque lo que buscan es irse a Europa. Y ojo, está perfecto cuando tengas objetivo, pero las formas son importantes. Y no lo digo en el sentido de que Gago se debería haber enamorado de Aldo Civi, de Racing o de Boca, porque Gago no ama a Boca. Si él realmente lo amara, hubiese hecho lo mejor para el club. Pero lo más duro de todo es que aunque lo parezca, tampoco se ama a sí mismo. No me imagino la situación que debe estar viviendo después de perderlo todo. Mi intención no es patearlo en el piso, solo exponer que si un directivo de Boca se hubiese tomado el tiempo de investigar realmente a Gago, todo lo que pasó sería solo una pesadilla para ellos, porque Gago no es el villano, es una pieza más de un sistema que confundió evolución con espectáculo y que, en su intento de parecer moderno, se olvidó de lo esencial, que es invisible a los ojos, el alma. El plantel de la academia. Allí